El tema se titula Nunca abandone la mesa del rey y va a estar a cargo de nuestro querido hermano Emanuel Lorenzo. Lo escuchamos. Hace unos 4000 años, Lot, sobrino de Abraham, dijo refiriéndose a Jehová: estás demostrando una gran bondad. O como vierte la nota allí en Génesis 19:19, un gran amor leal. Esta es la primera de un total de 450 veces donde en el cuerpo del texto hebreo aparece la palabra Gesed. Y les puedo asegurar que cuando el comité de traducción de la traducción del Nuevo Mundo se encontró con esta palabra, realmente encontró un problema, porque no existe ni en español ni en inglés una expresión similar capaz de transmitir todo lo que Gesed implica. Gesed tiene que ver con fuerza, con constancia, con amor. Cualquier palabra que deje fuera alguno de estos aspectos ya resulta deficiente. Es por eso que el comité de traducción prefirió utilizar la expresión amor leal. Pero en definitiva, ¿qué es el amor leal? Bueno, el amor leal tiene que ver con un interés activo que alguien ejerce o manifiesta para con otra persona, obviamente movido por el amor. Generalmente el amor leal tiene el propósito de sostener y proteger la vida. Y en muchas ocasiones es el poderoso el que ahora se acuerda de favorecer al afligido. Tal vez alguien diga, bueno, pero si hablamos de amor leal no debe ser muy complicado, tendrá que ver con amor, tendrá que ver con lealtad, un poco de cada cosa. ¿Qué dice usted? Bueno, no es tan simple. Mire, para entenderlo, en lo que amor respecta en términos bíblicos, nos referimos a una cualidad que podemos manifestar hacia otras personas y también hacia objetos. En la Biblia leemos de gente que es amante del dinero, amadores del vino, amantes de los placeres, pero en lo que a amor leal respecta es una cualidad que usted solo puede manifestar para con otra persona. Y algo similar ocurre con la lealtad. Generalmente, cuando hablamos de lealtad en la Biblia, nos referimos al apego de alguien que está subordinado a otro. Por ejemplo, la lealtad de un hijo para con su padre, la lealtad de un esclavo para con su amo, la lealtad de un devoto para con su Dios. Pero Gesed es todo lo contrario. Es cuando ahora el poderoso se acuerda del menos favorecido. Lo cierto es que podríamos estar toda la tarde, si ustedes quieren, hablando de lo que es y no es Gesed, de lo que es y no es amor leal. Y aún así, no llegaríamos a entender todo lo que amor leal representa en nuestra vida. Por eso yo les propongo examinar un ejemplo de amor leal humano que ilustra a la perfección el amor leal de Dios. ¿Les parece? Para eso vamos a desempolvar juntos el primero y el segundo libro de Samuel. Y vamos a concentrarnos en la historia de un personaje bíblico que ilustra a la perfección el amor leal de Dios. Miren, abramos la Biblia en segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. ¿Sabes que yo me escucho muy bajito? No sé si soy yo que estoy medio sordo o el de sonido me está boicoteando el tema, ¿sí? Las dos cosas, a ver. Hola, 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 hola. ¿Vos querés que yo hable así como Luis Miguel pegado a ver ahora? ¿Sí? Ahí está. Buenísimo, gracias. Segundo de Samuel, capítulo 4, el versículo 4. ¿Lo tienen? Pueden mantener la Biblia abierta allí, ¿eh? Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice, ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Él estaba lisiado de los pies. Resulta que cuando tenía 5 años, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Su nodriza entonces lo tomó en brazos y huyó. Pero
mientras huía desesperada, se le cayó y quedó lisiado. ¿Te resulta familiar la historia? ¿Sí? Debería serlo. ¿De quién habla aquí? Apenas se menciona su nombre, sus circunstancias y una dificultad que lo marcó para el resto de sus vidas. A ver, repasemos un poquito esta información. ¿Quién era Mefiboset? Hijo de Jonatán, quien a su vez era hijo de Saúl. ¿Recuerda usted quién era Saúl para este entonces? El rey de Israel. Aquel a quien Jehová había ungido para representarlo en su gobernación teocrática. Por ende, ¿quién sería el sucesor de Saúl? Y el hijo amado por el pueblo, Jonatán, el principal candidato. Pero sabemos de que eso no iba a ocurrir. Porque como Saúl se había rebelado en contra de Jehová y había desobedecido sus mandatos, Jehová dijo que ninguno de sus hijos se sentaría en su trono. Por eso es que en el corazón de Saúl se empezó a cultivar un odio acérrimo para con David, cosa que no ocurrió con Jonatán. Pero bueno, imagínense, en la casa de Saúl se respiraba hostilidad en contra de aquel a quien Jehová había escogido como ungido. Pero piense por un momento en lo que estaba ocurriendo políticamente. Si Saúl moría, lo lógico es que la gente busque un representante entre sus hijos. Si el hijo favorito del rey moría, y uno de los posibles postulantes al trono podía ser uno de los hijos del príncipe de Israel, de Jonatán. ¿Pero cuántos años tenía Mefiboset? 5 años. Usted imagínese lo que David, quien para entonces era un guerrero avesado, podía hacer con un niño de 5 años que pretendía hacerse del trono. Es por eso que la nodriza desesperada, cuando se entera de que Saúl había muerto, Jonatán había muerto, los toma en sus brazos, empieza a huir, cae, y Mefiboset queda lisiado de ambos pies. Le vuelvo a preguntar, ¿le resulta familiar la historia? Debería serlo. Debería serlo. Tal vez alguien diga, pero ¿y qué tiene que ver esto con el amor leal? Bueno, decíamos que no existió rivalidad para con David en el corazón de Jonatán. De hecho, en más de una ocasión, Jonatán mostró amor leal para con David. Jonatán, el príncipe de Israel, el poderoso, se fijó en David, un fugitivo, alguien a quien el rey aborrecía y buscaba quitarle la vida. Si no hubiera sido por la intervención de Jonatán 1, 2, 3 veces, David habría muerto. Pero Jonatán sabía que era cuestión de tiempo y que esas circunstancias iban a cambiar. Él pasaría a ser un don nadie, el hijo de una casa real que cayó en el descrédito de Dios, y David se convertiría en el rey de todo Israel. Es por eso que, sabiendo de que las cosas cambiarían, Jonatán le pide un juramento, una promesa a David. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en el primero de Samuel. Busquémoslo juntos, por favor. Primero de Samuel, capítulo 20, el versículo 15. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo 15. Dice, nunca dejes, Jonatán es el que habla, ¿no? Nunca dejes de mostrarles amor leal a los de mi casa, ni siquiera cuando Jehová elimine de la faz de la tierra todos tus enemigos. Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué tendría miedo Jonatán? ¿Porque desconfiaba de David? No, de David no, pero sí desconfiaba de las costumbres que para entonces tenían los soberanos. Recuerda cuando un rey asumía el poder, ¿qué mandaba hacer con el linaje del anterior? Lo exterminaba para así fortalecer su poder real. Jonatán sabía que David no necesitaba esa maniobra política porque su poder provenía de Jehová. Él estaba convencido de eso. Pero aún así le pide a su amigo que, como él le había mostrado amor leal, cuando él sea rey también muestra amor leal
para los de su casa. 20 años pasaron de esta promesa. 20 años que David ya estaba gobernando, no solo en toda Jerusalén, sino también en todo el territorio de Israel. Ya la ciudad de David había sido construida, él tenía su palacio, me lo imagino en uno de sus tantos balcones, meditando, reflexionando en cómo Jehová lo había bendecido y cómo había utilizado Jehová a muchos hombres fieles, entre ellos Jonatán, para protegerlo. Tal vez David pensó, si no hubiera sido por Jonatán, yo no estaría vivo para ver todo lo bueno que Jehová ha obrado en mi vida. Y fue en ese momento, 20 años después, que David recuerda la promesa que le había hecho a Jonatán. Vamos a verlo en el segundo de Samuel, el capítulo 9. Y aquí ya dejamos la Biblia abierta hasta el final del discurso. Segundo de Samuel, capítulo 9, allí a partir del versículo 1. Dice, David dijo, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien por Jonatán yo pueda mostrarle amor leal? Mire qué interesante. 20 años después David recuerda su promesa. Ahora, ¿era esta una maniobra política? ¿Qué dice usted? ¿Será que David tenía dudas de que su gobernación se vea amenazada de alguna forma? Imposible. Ya Jehová le había confirmado durante 20 años que estaba dándole solidez a su trono. Y aparte conocemos a David. Él nunca pensaría hacer algo así. Pero mire lo que ocurre. Dice el versículo 2. Resulta que había un siervo de la casa de Saúl llamado Sibá. Así que lo mandaron a llamar. El rey David le preguntó, ¿eres Sibá? Sí, soy tu siervo, le contestó. El rey continuó, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda demostrarle, note la expresión, el amor leal de Dios? ¿Qué quería demostrar David? El amor leal de Jehová. Dice Sibá, allí en el versículo 3, que respondió al rey, todavía queda un hijo de Jonatán que está lisiado de los dos pies. Nos detenemos aquí un momento. ¿De quién está hablando Sibá? Perfecto. Pero notó que no mencionó su nombre. Simplemente recordó su miserable condición. ¿Cómo cree usted que respondió David? ¿Será que David rascó su cabeza, sostuvo su barbilla y dijo, ¿un lisiado? Yo quiero traerlo aquí al palacio. ¿Qué vamos a hacer con un lisiado en el palacio? Va a estorbar. Aquí el palacio está lleno de gente importante, dignatarios, reyes, sacerdotes, gobernantes. ¿Qué vamos a hacer con un lisiado? ¿Será que David respondió de esa forma? En lo absoluto. Fíjese que el versículo 4 dice que David responde a Sibá sencillamente, ¿dónde está? Fíjese que David no dice dónde está el lisiado, no, ¿dónde está? ¿Le importó a David la cojera de Mefiboset? En lo absoluto, en lo absoluto. Y entonces Sibá le contestó, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Dónde? En Lodebar, mi señor. No, sí, yo conozco Lodebar, es horrible. Yo estuve ahí cuando tuve que escapar de Saúl. Este hombre no solo es un lisiado, este hombre es un mendigo. Está viviendo de prestado. No tiene dónde caerse muerto. No, definitivamente no podemos traer aquí a un mendigo al palacio. ¿No habrá otro hijo de Jonatán a quien yo pueda mostrarle el amor leal de Dios? ¿Preguntó David eso? En lo absoluto. ¿Sabe usted lo que era Lodebar? Lodebar era un gueto, un lugar alejado, horrible. De hecho, el nombre Lodebar significa sin pasturas, árido, un lugar de difícil acceso, un lugar donde nadie quería vivir. Por eso cuando alguien escapaba por su vida, cuando alguien quería desaparecer de la sociedad, ¿a dónde se iba? A Lodebar. 20 años vivió Mefiboset en Lodebar, escondiéndose, creyendo que David en algún momento buscaría quitarle la vida.
Le vuelvo a preguntar, ¿le resulta familiar la historia? Debería hacerlo, debería hacerlo. Porque a David no le importó la acogida de Mefiboset. A David no le importó cuán lejos estuvieran lo de Bar. Dice el versículo 5 que el rey David enseguida mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. ¿Le suena ahora? ¿No? Le ayuda un poquito. A ver, repasemos. Un miembro de una familia real que cayó en el desfavor de Jehová. Sufre un accidente de pequeño y vive alejado del rostro del rey creyendo que éste buscaba quitarle la vida. ¿Le suena familiar? Ahora sí. Yo creo que aquí no está hablando de Mefiboset, ¿no? Yo creo que aquí está hablando de usted. Sí, de usted, de mí, de cada uno de nosotros. ¿Acaso no somos nosotros miembros de una familia real que cayó en el desfavor de Jehová? Piensa en nuestro primer padre, nuestro abuelo, Adán. ¿No lo había nombrado Jehová por sobre todas las cosas en la tierra? Pero al igual que Saúl por su desobediencia, Adán perdió el favor de Dios. Y usted y yo caímos no de los brazos de nuestra nodriza, caímos de los brazos de nuestros primeros padres humanos y quedamos marcados con algo peor que una simple cojera. Quedamos marcados con el pecado. Y también vivimos alejados de Dios, constituidos enemigos de Dios, temerosos de la ira de Dios, ocultándonos de Él. Pero ¿le importó a Jehová nuestra cojera? ¿Le importó a Jehová cuán lejos estábamos en Lodebar? En lo absoluto, ¿verdad? Jehová fue en su búsqueda. Algunos dicen, no, pero yo lo busqué a Jehová, yo de chiquito buscaba a Jehová. Siempre Jehová nos ganó la primera mano. Es Jehová quien lo buscó a usted. Es Jehová quien quiso que usted se presentara delante de su presencia. Ese es el amor leal de Dios. Note la reacción de Mefiboset cuando llega delante de David y también cómo responde David. Dice el versículo 6, entonces Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, entró a donde estaba David. Al instante se inclinó rostro a tierra y se postró. David le dijo, vos sos el lisiado. A ver las piernitas, pobrecito, tremendo, ¿no? Y contame lo de Bar, ¿qué tal? Horrible, ¿no? Yo estuve ahí, no se lo deseo a nadie. A ver, ¿mencionó la cojera de Mefiboset? ¿Mencionó algo de lo de Bar? ¿Qué le dijo David? Sencillamente, Mefiboset. Lo llamó por nombre, nada más. Tal vez para usted sea algo simple, pero no creo que lo haya sido para Mefiboset. Hasta ahora ni siquiera mencionaban su nombre y sí le recordaban su miserable condición. ¿Usted sabe lo que es cargar 20 años con un estigma? Vamos, yo creo que todos tenemos un estigma, ¿o no? Una marca que nos avergüenza, que nos atormenta, algo que queremos borrar de nuestra vida. Y de vez en cuando nos cruzamos con algunas personas que no saben ni cómo nos llamamos, pero sí nos señalan y nos recuerdan nuestra miserable condición. Eso es lo que Mefiboset arrostró por 20 años. Pero ahora, delante de la presencia del rey, solamente era Mefiboset. Ese es el amor leal de Dios. ¿O acaso no hace Jehová lo mismo con usted? A ver, cuando Jehová habla de usted en los cielos, ¿usted sabía que Jehová habla de usted o no? Jehová no tiene problema en señalarlo y decir, mirá, mi siervo, mi sierva. Él le encanta hablar de usted. ¿Y qué cree que hace Jehová cuando habla de usted? Saca una lista con todas las cosas malas que hacemos, todas las cosas que a diario nos abochornan y caemos de rodillas pidiéndole perdón. No, Jehová sencillamente nos llama por nombre. De hecho, en el Salmo 103, 9 al 14, se esboza esta idea. Recuerda, dice que Jehová no es un Dios que está constantemente señalando faltas. ¿Y qué hace Jehová con nuestras faltas una vez que las perdona? Las deja atrás.
Así de lejos como está el saliente del poniente, o el este del oeste, como usted quiera, así de lejos Jehová coloca las faltas aquellas por las cuales hemos sido perdonados. Ese es el Dios al que usted le sirve. Un Dios que cuando habla de usted, solo lo recuerda por nombre y no por tantas cosas que arrastramos y que nos siguen lastimando con el tiempo. Ahora, ¿qué notó usted aquí en el caso de Mefiboset? ¿Por qué habrá caído de rodillas delante del rey? ¿Por qué Mefiboset, como menciona aquí también, se presentó como siervo de David? Bueno, probablemente por temor, ¿no lo cree? El mismo temor que usted y yo sentimos cuando empezamos a estudiar la Biblia, ¿o no? El mismo temor que sentimos cuando a veces leemos las Escrituras y temblamos ante la palabra de Jehová porque nos damos cuenta de que aún esforzándonos, estamos lejos, lejos de poder cumplir todo lo que Jehová espera de nosotros. Y eso no lo asusta. Cuando usted empezó a estudiar la Biblia, ¿no le daba miedo pensar siquiera en lo que Dios podía opinar de usted? Y probablemente, porque muy frente nuestro tenemos todas nuestras imperfecciones y bien conscientes que estamos de nuestros errores. Lo mismo le ocurrió a Mefiboset. Por eso en el versículo 7, lo primero que David le dice, luego de llamarlo por nombre, ¿qué es? No tengas miedo. No tengas miedo. Qué extraordinaria esta atención de David, ¿no le parece? Se tiene que haber dado cuenta David de que Mefiboset estaba aterrado y entonces buscó consolarlo. ¿Acaso no hace Jehová lo mismo con usted, conmigo? Cuando nosotros caímos delante de Jehová de rodillas y mediante la dedicación y el bautismo nos presentamos como su siervo, ¿qué hizo Jehová? Señalando la sangre de madero de Cristo en el madero, también nos dijo, no tengas miedo, porque es gracias al sacrificio del Cristo que usted y yo ahora tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios. Eso es el amor leal de Dios. Pero en definitiva, ¿qué pretendía hacer David con Mefiboset? Dice el versículo 7, no tengas miedo, le dijo David, porque sin falta te mostraré amor leal debido a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás siempre a mi mesa. ¿Qué quería hacer David con Mefiboset? Devolverle todo lo que Saúl, su abuelo, le había arrebatado. ¿No es acaso lo mismo que Jehová pretende hacer con usted y conmigo? ¿No nos quiere devolver Jehová todo lo que nos privó Adán, nuestro abuelo, nuestro primer padre humano? Pero eso no es todo. ¿Notó la invitación final ahí del versículo 7? Comerás siempre a mi mesa. O como dice la nota, ¿no? Comerás pan siempre a mi mesa. ¿Qué le parece esta invitación? Sentarse a la mesa del rey. ¿Era una oportunidad para cualquiera? Usted pasaba allí por el Palacio de David, se anotaba en una lista de deseos y lo invitaban a disfrutar de una velada con el rey. ¿Cree que era algo así? No, en lo absoluto. Sentarse en la mesa del rey era un privilegio para unos pocos. Sentarse en la mesa del rey era reconocer la soberanía del rey, reconocer mi dependencia hacia el soberano. Y por otro lado, era una expresión también del favor que el rey me mostraba a mí. ¿Quién cree usted que se habrá sentado en la mesa del rey? Bueno, probablemente los miembros de la familia real, los miembros de la familia de David. Intentemos imaginar la situación. Intente viajar con su mente al palacio de David, al comedor real. Preste atención, por ejemplo, a las piedras delicadamente labradas que enlosan todo el edificio. ¿Nota usted los candelabros que ornamentan e iluminan la habitación? Fíjese en la mesa. Impresionante ya el tamaño, ¿verdad? ¿Qué me dice usted del mantel que la decora? ¿Puede ver los bordados realizados por las manos de los más exquisitos artesanos del reino?
¿Y qué me dice de los alimentos? ¿Siente el aroma de los alimentos? ¿Puede sentir el aroma del buen vino? El mejor de todo Israel. ¿Quién cree usted que se sentó en la cabecera? Bueno, probablemente el mismísimo rey David. ¿Lo ve allí sentado en la mesa del rey? Con su atavío real, su corona en la cabeza. ¿Quién más lo habrá acompañado a David? Bueno, tal vez uno de sus hijos, Amnón, un hombre muy inteligente, ladino, pero muy inteligente. Quizás en alguna ocasión también lo acompañó a David Tamar. ¿Qué sabemos de Tamar, una de las hijas del rey? Segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1, dice que era muy hermosa. No había en todo Israel una mujer como Tamar. La Nueva Biblia Española dice que era guapísima. ¿Se la imagina tener a una princesa de Israel delante suyo? Tal vez en algún momento acompañó al rey en la mesa el hermano de Tamar, Absalón. ¿Qué sabemos de Absalón? Todos los jóvenes de Israel querían ser como Absalón. Era un hombre de hermosa apariencia, fornido, fuerte. Tenía una cabellera del color del plumaje del cuervo, que cuando la recortaba una vez al año, debido a los ungüentos que usaba, el vellón llegaba a pesar 2 kilos. No sé si hoy sería un modelo de belleza, pero que impresionaba. ¿Quién más se habrá sentado a la mesa? Y en algún momento, tal vez uno de sus hijos más jóvenes, Salomón. Yo me lo imagino curioso, inquieto, de pequeñito, haciendo referencia a algún aspecto de la naturaleza o algo que había observado o aprendido de Jehová. Y tal vez en la otra punta estaría el sobrino del rey David, ¿recuerda? Joab. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Un alfeñique? No, él era el comandante de los ejércitos reales. Sin lugar a dudas, era un hombre fuerte, musculoso. Yo me lo imagino bronceado por el sol victorioso que lo acompañaba en todas las campañas que Jehová le concedía en honor a David. Imagínese estar sentado en esa mesa y en medio de esa mesa usted escuchaba el golpe de las muletas de Mefiboset mientras arrastraba sus pies tullidos para sentarse en la mesa del rey. ¿Cómo cree usted que se habrá sentido Mefiboset? Yo creo que Mefiboset habrá visto a Absalón, a Tamar, y habrá dicho, Rey David, yo no pertenezco aquí, permíteme retirarme. Pero David, ¿qué le decía? Comerás pan a mi mesa siempre. Quizás Mefiboset escuchaba alguna observación de Salomón y decía, ¿y yo de qué voy a hablar? Por favor, Rey David, yo no pertenezco a tu familia, permíteme retirarme. Y David le decía, comerás siempre pan a mi mesa. Tal vez Mefiboset escuchaba alguna de las historias de Joab. Y decía, ¿y yo de qué les voy a hablar? ¿De lo de Bar? Rey David, permíteme levantarme de la mesa. Y David insistía, comerás pan a mi mesa siempre. Mefiboset no entendía qué es lo que él hacía ahí, pero era la voluntad del rey. Ese es el amor leal de Dios. Quizás usted se sintió como Mefiboset en alguna ocasión, ¿puede ser? Llegamos aquí al salón del reino arrastrándonos, a veces literalmente, a veces figurativamente. Y llegamos aquí y nos encontramos con algunos hermanos nuestros que parece todo les sale bien. No tienen problemas, no tienen tropiezos. Y nosotros sentimos que no merecemos siquiera estar aquí. ¿Y Jehová qué le dice a usted? Comerá siempre pan a mi mesa. Tal vez escuchamos los comentarios de algunos hermanos nuestros tan elaborados, tan meditados, tan preparados. Y pensamos, pero ¿y yo qué voy a comentar? Jehová, yo no pertenezco aquí. ¿Y Jehová qué le dice a usted? Comerá siempre pan a mi mesa. Tal vez escuchamos las experiencias de algunos de nuestros hermanos y nos sentimos tan insignificantes. Lo único que tenemos para contar son problemas. Jehová, yo no pertenezco aquí. Jehová, ¿qué le dice a usted? Comerás pan siempre a mi mesa. Querido hermano, no lo olvide. No es lo que usted haya hecho para merecer estar aquí. Es la voluntad de Jehová. Ese es el amor
leal de Jehová. El poderoso quiere mostrar su favor al afligido. Lo cierto es que para Mefiboset no fue fácil permanecer en la mesa del rey. Si usted se fija, la respuesta que él da en el versículo 8 despeja cualquier duda. Dice, entonces él, Mefiboset, se volvió a postrar y dijo, ¿quién es este siervo tuyo para que te fijes en mí? Si soy un perro muerto. Un perro muerto. Ya que alguien se considera un perro, es malo, un perro muerto. ¿Puede haber algo peor? Así se consideraba Mefiboset. ¿Sabía usted que hay hermanos nuestros que se sienten así? Hay hermanos nuestros que se sienten insignificantes, que creen que no merecen estar en el pueblo de Jehová. Así se sentía Mefiboset. Nunca, nunca le hagamos nosotros más duro su estadía en la organización de Dios a nuestros hermanos. ¿Y cómo podría ocurrir eso? Bueno, volvamos al comedor real. Imagínense que con esfuerzo Mefiboset llega, se sienta y entonces Tamar levanta el mantel y dice, a ver las piernas Mefiboset. Pobrecito, tremendo. ¿Cuánto hace ya que estás así? ¿Se imagina? O imagínenselo a Joab, llamar la atención de todos y decir, vamos Mefiboset, ilústranos con tus historias en Lodebar. Qué humillante hubiera sido eso, ¿no? Claro, pensarlo tal vez nos saque una sonrisa, pero si fuéramos Mefiboset, seguro que no nos causaría gracia, ¿no? Sería letal. Bueno, nunca le causemos más tropiezos a nuestros hermanos a la hora de permanecer en el pueblo de Jehová. A veces sin querer, a veces inconscientemente, pero lo que nosotros podemos decir puede llegar a derribar a alguien. Antes de señalar a alguien y recordarle que es cojo, antes de señalar a alguien y recordarle que viene de Lodebar, tenemos que recordar que usted y yo también estamos tan o más cojos que cualquiera de los aquí presentes. Usted y yo también venimos de Lodebar. Por eso qué bueno que busquemos expresiones de cariño, de aprecio, que demuestren que valoramos los esfuerzos sinceros y las luchas, las batallas que libran nuestros compañeros en la fe por permanecer sentados a la mesa del Rey. Es cierto, hermanos, que muchas veces nos hace difícil esto, la conciencia que tenemos de nuestros propios errores. Es posible incluso que sigamos sufriendo por faltas por las cuales ya hemos sido perdonados, ese estigma que arrastramos, que mencionábamos. Bueno, no se preocupe. Sentados a la mesa del rey todos somos iguales. Volvamos al comedor real. ¿Puede verlo a Mefiboset sentado en esa imagen que describíamos anteriormente? Sentado a la mesa. ¿Dónde quedaban las piernas de Mefiboset? Y probablemente debajo de la mesa, tal vez hasta cubiertas por el mantel de la mesa. ¿Qué diferencia había entre Mefiboset y Joab desde la vista del rey? ¿Qué diferencia había entre Mefiboset y Tamar, entre Mefiboset y Absalón? Ninguna. Sentados a su mesa, todos eran iguales para el rey David. Así como el mantel cubría las piernas de Mefiboset, el sacrificio de Cristo cubre nuestras faltas y por eso tenemos la oportunidad de recibir el perdón de Jehová. No lo olvide. La mesa del rey es un buen escondite para piernas tucidas. Mientras nosotros nos aferremos a Jehová y a su organización, vamos a poder beneficiarnos de este bendito arreglo. De hecho, de eso se trata, el amor leal de Dios. Bueno, ¿qué cree usted que ocurrió con Mefiboset? Dice el relato allí en el versículo 11, al final. A partir de entonces, Mefiboset comió a la mesa de David, ¿nota cómo dice? Como uno de los hijos del rey. Vamos, ¿era acaso Mefiboset hijo de David? No, en lo absoluto. Pero David lo trataba como si fuese uno de sus hijos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Somos hijos de Dios? ¿Qué dice usted? Lejos estamos de serlo. ¿Por qué le digo esto? Y porque es la verdad. Gracias que somos amigos. Tendremos que esperar al final de los 1000 años de gobernación real de Cristo a que se aplique plenamente los beneficios del sacrificio de Cristo y después pasar la prueba final
cuando Satanás sea soltado por un breve periodo de tiempo. Y recién entonces, usted y yo vamos a poder decir que somos amigos de Dios, hijos de Dios, perdón. Pero la pregunta es, ¿no nos trata ya Jehová como si fuéramos sus hijos? Ese es el amor leal de Dios. Por eso, querido hermano, ¿se considera usted un obstáculo tan grande que no puede ser superado ni siquiera por el enorme amor leal de Jehová? ¿O considera usted que sus obras son tan insignificantes que pasan desapercibidas ante los ojos de aquel que todo lo ve? ¿O cree que sus pecados son tan grandes que ni siquiera puedan ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo? Si usted cree cualquiera de estas cosas, son mentiras que tenemos que rechazar de lleno. ¿Por qué razón? Porque el amor leal de Jehová, convencernos del amor leal de Dios, nos tiene que mover a entender lo que Él siente para con usted. Más allá de lo que usted sienta, más allá de lo que usted crea. No es su voluntad, es la voluntad del Rey. Es el amor leal de Dios en acción. Dice allí el versículo 13 que Mefiboset comía siempre a la mesa del rey. Sin lugar a dudas, Mefiboset habrá pensado, he pasado tiempos difíciles, soy inválido y no entiendo este amor leal. Pero aún así, nunca abandonaré la mesa del rey. Amadores de Jehová, no abandonen ustedes la mesa del rey. Nunca jamás abandonen la organización de Jehová.